Hola, mi nombre es Juan Sebastián Herrera, estudiante de gestión empresarial modalidad virtual, y a lo largo de este video voy a hablar más específicamente sobre el enfoque clásico de la administración correspondiente al capítulo 3 de la cartilla didáctica digital. Pero, ¿qué es este enfoque? Es un enfoque cuyas teorías predominaron la administración de las organizaciones durante las primeras 4 décadas del siglo XX. La base de este enfoque está determinado por las teorías desarrolladas tanto de Henry Fayol como de Frederick Taylor. Es importante resaltar que aunque estos dos personajes no tuvieron ningún contacto visual, fueron contemporáneos, es decir, pertenecieron a la misma época. Mientras Henry Fayol alimentaba la teoría clásica en Francia, Frederick Taylor lo hacía hacia Norteamérica, mediante la teoría de la administración científica o escuela científica. Pero ¿cuál era el propósito de ellos dos? Era aumentar la eficiencia de las empresas. ¿De dónde viene este enfoque? ¿Cuáles son sus orígenes? El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas perturbaba la buena administración y era necesario un enfoque científico que diera fin tanto a la improvisación como el empirismo. También nace como la necesidad de aumentar tanto la eficiencia como la competencia entre las organizaciones y así poderle sacar un mayor provecho a los recursos. Siendo así, el enfoque clásico de la administración está determinado por dos grandes teorías, la teoría clásica y la teoría de la administración científica o escuela científica. La teoría de la administración científica es la que hace énfasis en las tareas, es decir, en la parte de operaciones, mientras que la teoría clásica hace énfasis en la estructura, es decir, en los niveles jerárquicos y en las divisiones de trabajo. Como lo veníamos diciendo, el enfoque clásico de la administración está determinado por dos procesos, teoría de la administración científica y la teoría clásica. Empecemos con la teoría de la administración científica o escuela científica. ¿Qué fin tenía esta teoría? El fin era aplicar métodos de ingeniería y experimentación a la administración, con el fin de incrementar la productividad y aumentar la eficiencia de las operaciones. Su mayor exponente o su mayor gestor fue Frederick Taylor, quien nació en el año de 1856 y murió en el año de 1915. Fue un ingeniero industrial estadounidense que cursó sus estudios en Europa y desarrolló la mayor parte de su carrera en la industria metalúrgica. Es considerado el padre de la administración científica y su carrera, su vida está determinada por dos periodos, los cuales son por el año de la publicación de sus libros. Pero ¿cuáles fueron estos dos libros? Administración del taller en 1903 y Principios de la Administración Científica en el año de 1911. A continuación, vamos a ver específicamente cuáles fueron estos dos periodos. Este primer periodo corresponde a la publicación del primer libro, Administración del Taller, en el año de 1903. ¿Qué expresaba Taylor o qué intención tenía él? Lo único que él quería era aportar a la administración. Entonces, primeramente él decía que se debían pagar salarios altos y tener bajos costos de producción. Los hombres de este entonces eran considerados homus economicus. ¿Qué quería decir esto? Que se les pagaba de acuerdo a lo que ellos producían. Segundo, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación y experimentación. Taylor veía que en aquella época cada trabajador hacía la producción como le parecía. Entonces salían producciones de diferente forma, de diferente costo. Entonces Taylor con esto pretendió estandarizar la producción, es decir, que todo fuera igual tanto en forma como en costo.
Cabe resaltar que en esta teoría se aplicó por primera vez los tiempos y movimientos. ¿Por qué? Porque Taylor vio que los operarios, los tiempos no generaban, no garantizaban una buena producción. Entonces Taylor definió operarios de trabajo y tiempos en los que se debía sacar la producción. Y a pesar de que eran muy rápidos, él proponía que con esto se podía llegar a lograr una excelente producción en un tiempo récord. Como tercero, él expresó que los empleados deben ser seleccionados científicamente y ubicados en puestos de trabajo. Con esto él buscaba el personal idóneo. ¿Qué quería decir? Que cada trabajador era fuerte en algún método, en alguna operación. Entonces con esto él pretendía que cada quien funcionara donde más le rendía y así poder garantizar una buena producción. También en este libro, en este apartado, él expresó que los empleados deben ser entrenados en la ejecución de la tarea para perfeccionar sus actitudes y cumplir con la producción normal. ¿El que pretendía con esto? Perfeccionar a cada trabajador. Ya previamente se había organizado en algunos puestos de trabajo donde ellos podían ser eficientes. Pero ¿por qué no perfeccionar? ¿Por qué si se estaba teniendo X o Y producción sin entrenarlos, sin capacitarlos? Capacitándolos podía incrementar la producción y hacer más eficiente el rendimiento de la empresa. Y el segundo periodo de Taylor está destinado, está definido por su segundo libro, que se llamó Principios de la Administración Científica, que fue en el año de 1911. Taylor veía que la administración en esa época sufría de tres males. El primero, la holgazanería de los operarios. Segundo, el desconocimiento de los gerentes de los puestos de trabajo y de los tiempos que se empleaban para la producción. Y como tercero, de la falta de uniformidad en las técnicas o métodos de producción. Entonces Taylor, ¿qué pretendía con la escritura de este libro? Que se pudiera capacitar el personal, que se le diera un tiempo prudente a la empresa con ese mismo personal, con el fin de crear un proceso, con el fin de crear unas capacitaciones que a futuro pudieran garantizar una buena producción y de una vez por todas acabar con la holgazanería, con de pronto ese desconocimiento a través de charlas, a través de diferentes vías que existen para capacitar los diferentes conocimientos de los trabajadores. Bueno, siguiendo con la teoría clásica, su mayor exponente fue Henri Fayol, un ingeniero de minas francés que nació en el año de 1841 y murió en el año de 1925. Es considerado padre del proceso administrativo y creador de la división de las áreas funcionales de la empresa. Fayol plantea las funciones que debe cumplir un administrador, que son planear, que es prever qué va a pasar; organizar, que es las tareas, los recursos; dirigir, que es cómo gestionar el personal, cómo mantenerlo motivado; coordinar las tareas, las actividades dentro de la empresa; y controlar, que es antes y durante el proceso ver que todo se esté cumpliendo a cabalidad. Y por último, Fayol indica 14 principios generales de la administración, los cuales son división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés individual al general, jerarquía, iniciativa, espíritu de grupo, descentralización versus centralización, equidad, remuneración en función de las capacidades. Es así como damos por terminado esta énfasis, esta explicación del enfoque clásico de la administración. Muchas gracias.